Imagina entrar a tu trabajo de noche y descubrir a tu jefe llorando frente a una foto que cambia todo lo que creías saber sobre él y sobre ti. Lo que Isabela presenció esa madrugada no era solo tristeza, era un secreto guardado durante años, un misterio que podría redefinir su vida para siempre. Esta es la historia de lágrimas, revelaciones y un descubrimiento que nadie vio venir. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría hacer que mires a las personas a tu alrededor de otra manera para siempre. Texto del cuerpo. A tu alrededor de otra manera para siempre. Al ser obligada a trabajar de noche, Isabela ve que su jefe llora mirando una foto donde aparece ella cuando era bebé. Hola, mi querido amigo. Antes de empezar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del edificio corporativo, mientras Isabela recogía sus pertenencias con manos temblorosas. Sus hermosos ojos verdes reflejaban una mezcla de agotamiento y preocupación que había crecido durante las últimas semanas. Como empleada de limpieza nocturna en la empresa más prestigiosa de la ciudad, había visto muchas cosas extrañas, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Luis Mendoza, el director ejecutivo de la compañía, era conocido por su personalidad fría y distante, un hombre imponente de cabello oscuro y mirada penetrante que inspiraba tanto respeto como temor entre sus empleados. Marta había trabajado en el edificio durante varios meses, siempre evitando cualquier encuentro con él. Las pocas veces que se habían cruzado en los pasillos, él apenas la había notado como si fuera invisible. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado en la rutina habitual. Su supervisor, Marco, le había informado que tendría que quedarse hasta muy tarde para realizar una limpieza especial en las oficinas ejecutivas. Era un trabajo que normalmente se hacía durante el día, pero debido a unas reuniones importantes que se habían extendido, había sido pospuesto hasta la madrugada. Marta, necesito que te encargues de toda la planta ejecutiva esta noche, le había dicho Marco con una expresión seria. El señor Mendoza ha solicitado específicamente que sea alguien de confianza. Han estado trabajando en algunos proyectos muy confidenciales y no pueden permitir que cualquier persona tenga acceso a esa área. Marta había asentido, aunque por dentro sentía una extraña inquietud. Había escuchado rumores sobre Luis Mendoza, historias sobre su carácter implacable en los negocios y su vida personal llena de misterios. Algunos empleados murmuraban que había perdido a alguien muy importante en su vida, lo que explicaría su comportamiento reservado y aparentemente despiadado. Mientras subía en el ascensor hacia la planta ejecutiva, Marta no podía sacudirse la sensación de que esa noche sería diferente. El edificio estaba completamente vacío, con solo el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de sus pasos resonando por los pasillos. La atmósfera era casi fantasmal, muy distinta del bullicio diario que caracterizaba a la empresa. Al llegar a la planta ejecutiva, Marta comenzó su trabajo de manera meticulosa. Aspiró las alfombras, limpió los escritorios y organizó los documentos que habían quedado dispersos después de las largas jornadas de trabajo. Todo parecía normal hasta que llegó a la oficina principal, la de Luis Mendoza. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño. Normalmente todas las oficinas ejecutivas permanecían cerradas con llave durante la noche. Marta dudó por un momento preguntándose si debería entrar o no. Finalmente decidió que era su responsabilidad limpiar toda la planta sin excepciones. Al empujar suavemente la puerta, Marta se quedó paralizada. Allí, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, estaba Luis Mendoza. No la había visto entrar. Estaba completamente absorto, contemplando algo que tenía entre sus manos. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, revelando una expresión que Marta nunca había visto antes. Dolor profundo, melancolía y una tristeza que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. Lo más impactante no era verlo allí a esas horas de la madrugada, sino lo que estaba haciendo. Luis sostenía una fotografía antigua con sus manos que temblaban ligeramente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban llenos de lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas. Era una imagen tan vulnerable y humana
que contrastaba completamente con la persona que todos conocían durante el día. Marta se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, sin saber si retroceder o anunciar su presencia. Nunca había visto a... De repente Luis levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de Marta. Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. El aire en la habitación se volvió denso y cargado de una tensión extraña. Marta esperaba que él explotara de ira por haber sido descubierto en un momento tan íntimo, pero en lugar de eso, Luis simplemente la miró con una expresión de sorpresa mezclada con algo que no podía identificar. «Lo siento mucho, señor Mendoza», logró balbucear Marta sintiendo cómo el color se drenaba de su rostro. «No sabía que estaba aquí. Puedo volver más tarde para limpiar su oficina». Luis se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de su mano, recuperando parte de su compostura habitual, aunque sus ojos aún traicionaban la emoción que había estado sintiendo. Guardó cuidadosamente la fotografía en el cajón superior de su escritorio, como si fuera un tesoro que necesitara proteger del mundo exterior. «Puedes quedarte». Solo estaba revisando algunos documentos. Marta sabía que eso no era cierto, pero decidió no contradecirlo. En lugar de eso, comenzó a limpiar silenciosamente la oficina, tratando de hacer el menor ruido posible. Podía sentir la mirada de Luis siguiéndola, observando cada uno de sus movimientos como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Mientras trabajaba, Marta no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. ¿Quién era la persona en esa fotografía que podía provocar tal reacción en un hombre aparentemente tan fuerte y controlado? ¿Por qué Luis estaba en la oficina a esas horas llorando en soledad? La curiosidad era abrumadora, pero Marta sabía que no era su lugar preguntar. Sin embargo, había algo en la expresión de Luis cuando la había visto que la inquietaba. No había sido solo sorpresa. Había algo más profundo, algo que parecía reconocimiento. Mientras continuaba con su trabajo, Marta notó que Luis la observaba con una intensidad que la hacía sentir incómoda. No era la mirada fría y distante que le había dirigido en ocasiones anteriores, sino algo completamente diferente. Era como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas, como si ella fuera una pieza que no lograba encajar en su lugar. «¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí?», preguntó Luis de repente, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Marta se sobresaltó ligeramente ante la pregunta inesperada. «Varios meses, señor», respondió sin dejar de limpiar, tratando de mantener la voz firme a pesar de los nervios. «¿Y antes de eso, dónde trabajabas?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué su jefe estaría interesado en su historial laboral? Marta había trabajado en varios lugares antes de conseguir ese empleo, principalmente en trabajos de limpieza y servicios domésticos. «En varias casas particulares, señor, y antes en un hotel», respondió honestamente, preguntándose hacia dónde se dirigía esa conversación. Luis asintió lentamente como si esa información confirmara algo que ya sabía. Sus ojos seguían fijos en ella, estudiando cada detalle de su rostro con una intensidad que comenzaba a resultar perturbadora. «¿Tienes familia aquí en la ciudad?», continuó Luis con la voz ahora más suave, casi cautelosa. Marta dudó antes de responder. Estas preguntas personales eran muy inusuales viniendo de su jefe, especialmente considerando que nunca antes había mostrado el menor interés en sus empleados de menor rango. «No, señor, no tengo familia», respondió finalmente sintiendo una punzada de tristeza al admitir esa realidad. Era huérfana desde muy pequeña y había crecido en diferentes hogares de acogida hasta alcanzar la mayoría de edad. La respuesta pareció afectar profundamente a Luis. Sus ojos se ensombrecieron y apretó los puños sobre el escritorio. Durante un momento Marta pensó que había dicho algo incorrecto, pero luego se dio cuenta de que la reacción de su jefe no era de molestia, sino de algo mucho más complejo. «¿Conoces tu historia?». «Me refiero a... ¿Sabes algo sobre tu familia biológica?», preguntó Luis con voz apenas audible. Esa pregunta cruzó definitivamente la línea de lo apropiado entre jefe y empleada. Marta se enderezó dejando de limpiar por un momento para mirarlo directamente. Había algo en la forma en que hacía esas preguntas que la inquietaba profundamente. «Señor Mendoza, con todo respeto, no entiendo por qué me está preguntando esto». Trató de mantener un tono profesional a pesar de la confusión que sentía. Luis se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos. Marta podía ver que luchaba internamente con algo,
Cuando finalmente se giró para mirarla nuevamente, sus ojos estaban llenos de una emoción que no podía identificar. Marta, dijo su nombre por primera vez, y la forma en que lo pronunció le envió un escalofrío por la espalda. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu pasado que no conoces? ¿Algo importante que te ha sido ocultado? La pregunta la golpeó como un rayo. Por supuesto que había sentido eso. Durante toda su vida había tenido la sensación de que había algo más, algo que no sabía sobre sus orígenes. Los trabajadores sociales le habían dicho que había sido abandonada cuando era bebé, pero nunca había obtenido detalles específicos sobre las circunstancias. No entiendo qué tiene que ver esto con mi trabajo, respondió Marta, aunque por dentro su corazón comenzó a latir más rápido. Luis se acercó lentamente a ella y por primera vez Marta vio vulnerabilidad pura en los ojos de un hombre que siempre había parecido inquebrantable. Tal vez tenga todo que ver con tu trabajo, murmuró Luis. Tal vez el destino te trajo aquí por una razón que ninguno de nosotros comprende completamente. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de la oficina. Luis lo miró por un momento, claramente molesto por la interrupción, pero finalmente contestó. Era una llamada de emergencia relacionada con uno de los proyectos de la empresa que requería su atención inmediata. Mientras Luis hablaba por teléfono, Marta terminó rápidamente su trabajo de limpieza, sintiendo que necesitaba salir de esa oficina antes de que la situación se volviera aún más extraña. Había algo en la forma en que Luis la miraba, en las preguntas que le hacía, que la perturbaba profundamente. Justo cuando estaba a punto de salir, Luis colgó el teléfono y la llamó. Marta, espera. Mientras caminaba por los pasillos vacíos hacia el ascensor, Marta no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. La imagen de Luis llorando mientras miraba esa fotografía estaba grabada en su mente, y las preguntas que le había hecho resonaban en los oídos. ¿Qué secreto guardaba esa fotografía? ¿Por qué Luis parecía conocer más sobre su pasado de lo que ella misma sabía? Y más importante aún, ¿estaba preparada para descubrir la verdad que evidentemente la estaba esperando? Al salir del edificio hacia la noche lluviosa, Marta sabía que las próximas horas hasta su siguiente turno serían las más largas de su vida. Tenía la sensación de estar al borde de un precipicio, a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo. Apenas pudo dormir durante el día. Las palabras de Luis resonaban en su mente como un eco persistente, algo que podría cambiar su vida para siempre. Se levantó varias veces, caminó por su pequeño apartamento y trató de encontrar una explicación lógica para todo lo que había ocurrido la noche anterior. ¿Cómo era posible que su jefe, un hombre que apenas la había notado durante meses, de repente supiera tanto sobre su vida personal y, más desconcertante aún, por qué parecía saber más sobre su pasado de lo que ella misma conocía? Durante su infancia en los hogares de acogida, Marta había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre su origen. Los trabajadores sociales siempre le habían dicho la misma historia. Había sido encontrada cuando era bebé, sin documentos de identificación, y nunca habían logrado localizar a su familia biológica. Con el tiempo había aceptado que esa información probablemente se había perdido para siempre. Pero ahora la forma en que Luis la había mirado, las preguntas específicas que le había hecho y, sobre todo, esa fotografía que guardaba con tanto cuidado, sugerían que tal vez había más en su historia de lo que le habían contado. Cuando llegó la hora de ir al trabajo, Marta se sentía como si fuera a enfrentar su destino. Se vistió con extra cuidado, eligiendo su uniforme más limpio y peinándose de manera impecable. No sabía por qué, pero sentía que esa noche sería crucial. Al entrar al edificio notó que el ambiente era diferente. Algunos empleados del turno vespertino aún estaban en sus oficinas trabajando, hasta tarde. Saludó al guardia de seguridad como siempre, pero esta vez él la miró con una expresión extraña. Oye, Marta, le dijo, el señor Mendoza dejó instrucciones específicas de que fueras directamente a su oficina en cuanto llegaras. No empieces con la limpieza hasta después de hablar con él. Marta asintió sintiendo cómo se aceleraba su corazón. No había vuelta atrás. Se dirigió directamente al ascensor, subió a la planta ejecutiva y caminó lentamente hacia la oficina de Luis. Esta vez la puerta estaba completamente abierta y él la estaba esperando. Marta, entra y cierra la puerta, por favor, dijo Luis sin levantar la vista de algunos documentos sobre su escritorio. Ella obedeció
notando que él parecía más nervioso de lo habitual. Sus movimientos eran tensos y había una línea de preocupación marcada en su frente. Cuando finalmente la miró, Marta pudo ver que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, como si hubiera pasado la noche sin dormir. «Por favor, siéntate», le dijo Luis, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Marta dudó. Nunca se había sentado en la oficina de su jefe y hacerlo se sentía como cruzar una línea invisible. Pero la seriedad en la voz de Luis la convenció de que esto era importante. «Marta», comenzó Luis, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. «Lo que voy a contarte esta noche va a ser difícil de creer. Vas a querer pensar que estoy loco o que esto es algún tipo de broma cruel, pero te juro, por todo lo que es sagrado, que cada palabra que voy a decirte es la verdad absoluta». Marta sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La gravedad en la voz de Luis era inconfundible. Hace muchos años yo tenía una vida completamente diferente. Estaba casado con una mujer hermosa llamada Elena, y juntos tuvimos una hija, la niña más hermosa que jamás había visto, con ojos verdes brillantes y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Marta asintió, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Inconscientemente sus manos se movieron hacia sus propios ojos verdes. «Elena y yo éramos muy jóvenes cuando tuvimos a nuestra hija», continuó Luis sacando cuidadosamente la fotografía del cajón de su escritorio. «Yo acababa de empezar en el mundo de los negocios y trabajaba constantemente tratando de construir un futuro para mi familia. Elena se encargaba de cuidar a nuestra pequeña y parecía que tendríamos una vida perfecta juntos». Luis hizo una pausa, claramente luchando con emociones dolorosas, pero entonces su voz se quebró ligeramente. Todo se desmoronó de la manera más horrible que puedas imaginar. Marta esperó en silencio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Luis podía escucharlo. «Elena comenzó a comportarse de manera extraña», continuó Luis. «Al principio pensé que era solo el estrés de ser madre primeriza, pero gradualmente se volvió cada vez más errática. Desaparecía por horas sin explicación. Dejaba a la bebé sola y cuando le preguntaba qué estaba pasando, me daba respuestas confusas o simplemente se negaba a hablar». Luis se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, como si necesitara distancia física para continuar con su relato. «Un día llegué a casa del trabajo y encontré la casa vacía. Elena se había ido y se había llevado a nuestra hija con ella. No había una nota, no había explicación. Simplemente habían desaparecido como si nunca hubieran existido». Marta sintió lágrimas formándose en sus ojos. Algo en la historia de Luis resonaba profundamente en su interior, aunque no podía entender por qué. «Contraté a los mejores investigadores privados que pude encontrar», continuó Luis. «Pasé años buscándolas, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Finalmente descubrí que Elena había estado luchando contra una adicción severa a las drogas, algo que había mantenido oculto durante nuestro matrimonio». Luis se giró para mirar a Marta directamente. Los investigadores encontraron evidencia de que Elena había vendido drogas para mantener su adicción y que cuando las cosas se pusieron peligrosas entró en pánico y huyó. Pero lo más devastador fue descubrir que en su estado mental deteriorado había abandonado a nuestra hija. Marta se llevó una mano a la boca sintiendo náuseas. «Según los registros que finalmente logré encontrar», continuó Luis, su voz temblando, «Elena dejó a la bebé en un área pública de la ciudad, envuelta en una manta, sin ningún documento de identificación. Luego simplemente desapareció. Los servicios sociales encontraron a la niña y la pusieron en el sistema de hogares de acogida. Las fechas, los detalles, la descripción de cómo había sido encontrada, todo coincidía perfectamente con lo que le habían contado sobre su propia historia. Elena murió por sobredosis. Varios meses después», dijo Luis, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas, «para cuando logré rastrear toda esta información habían pasado años y el rastro de mi hija se había perdido por completo en el sistema burocrático». Luis regresó a su escritorio y sostuvo la fotografía hacia Marta. Con manos temblorosas, ella tomó la imagen y la miró de cerca. Era una foto de una familia joven, un hombre que era claramente una versión más joven de Luis, una mujer hermosa con cabello castaño claro y en los brazos de la mujer una bebé con ojos verdes brillantes. Esa fotografía fue tomada cuando nuestra hija tenía
Apenas unos meses, dijo Luis suavemente. Es la única imagen que tengo de ella, el único recuerdo físico de mi pequeña niña. Marta estudió la fotografía intensamente. La bebé en la imagen tenía rasgos que le resultaban vagamente familiares, aunque no podía estar segura. Pero había algo en los ojos de la niña, algo en la forma de su rostro, que le causaba una sensación extraña en el estómago. ¿Por qué me está contando esto?, logró preguntar, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Luis se sentó nuevamente en su silla, mirándola directamente a los ojos. Porque desde el momento en que te vi trabajando en este edificio, algo en mi interior me gritaba que te conocía. Al principio traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, mi corazón desesperado viendo a mi hija perdida en cada mujer joven que me recordara a ella. Pero anoche, cuando te vi en la puerta de mi oficina, la forma en que la luz iluminaba tu rostro, la expresión en tus ojos, fue como ver un fantasma del pasado. Fue como si mi hija hubiera crecido y estuviera parada allí frente a mí. Luis abrió otro cajón de su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Después de que te fuiste anoche, no pude dormir. Llamé a mis contactos en los servicios sociales y pedí que revisaran todos los registros de una niña abandonada en esta ciudad hace aproximadamente los mismos años. Los detalles que encontraron, Marta, todo coincide perfectamente. Marta tomó los documentos con manos que temblaban incontrolablemente. Eran copias de registros oficiales, informes de servicios sociales y documentos médicos. Al leer, sintió como si estuviera leyendo la historia de su propia vida desde una perspectiva completamente diferente. La fecha en que fue encontrada la bebé coincide exactamente con su ingreso al sistema, dijo Luis. La descripción física, la ubicación donde fue encontrada, incluso los detalles sobre la manta en la que estaba envuelta. Todo está documentado aquí. Marta levantó la vista de los documentos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Está usted diciendo que cree que yo soy su hija? Luis se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de esperanza y terror al mismo tiempo. Marta, creo que durante todos estos años he estado buscando a alguien que estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. Creo que el destino te trajo a trabajar aquí a mi vida para que finalmente pudiéramos encontrarnos. Marta se puso de pie abruptamente, los documentos cayendo al suelo. La habitación parecía girar a su alrededor y sentía como si no pudiera respirar. Esto es imposible, murmuró, mientras la realidad de su vida cambiaba en un instante. La habitación parecía girar a su alrededor y sentía como si no pudiera respirar. Esto es imposible, murmuró. Esto no puede estar pasando. Luis también se levantó extendiendo las manos hacia ella en un gesto de súplica. Sé que es abrumador, sé que es difícil de procesar, pero Marta, por favor, solo considera la posibilidad. Todos los hechos están ahí, todas las fechas coinciden y más que eso, hay algo en mi corazón, algo que he sentido desde el primer día que te vi, que me dice que eres mi hija. Marta caminó hacia la ventana tratando de ordenar sus pensamientos. Durante toda su vida había soñado con el día en que podría conocer a su familia biológica, pero jamás había imaginado que sería así. ¿Cómo era posible que hubiera estado trabajando para mi propio padre durante meses sin saberlo? Si esto es cierto, dijo finalmente su voz apenas audible, ¿por qué no me reconoció antes? ¿Por qué esperó hasta ahora para decirme algo? Luis se acercó lentamente a ella, como si tuviera miedo de asustarla porque tenía terror de estar equivocado. Admitió, porque durante tantos años he visto a mi hija perdida en tantos rostros que ya no confiaba en mi propio juicio, y porque si estaba equivocado, si tú no eras ella, no podría soportar otra desilusión. Marta se giró para mirarlo, viendo su propia vulnerabilidad reflejada en los ojos de Luis. ¿Y ahora? ¿Estás seguro? Luis negó con la cabeza. No puedo estar completamente seguro sin una prueba de ADN. Pero Marta, en mi corazón, en lo más profundo de mi alma, sé que eres mi hija. Eres la niña que perdí hace tantos años y que he estado buscando desde entonces. Marta volvió a mirar la fotografía que aún tenía en sus manos. Estudió cuidadosamente cada detalle del rostro de la bebé, tratando de ver si podía reconocerse a sí misma. Era difícil de decir con certeza, pero había algo
en la imagen que le resultaba inexplicablemente familiar. Si esto es verdad, dijo lentamente, significa que toda mi vida ha sido una mentira. Significa que mientras yo crecía sintiéndome abandonada y sola, usted estaba aquí buscándome. Luis asintió, las lágrimas renovándose en sus ojos. Marta, si pudiera cambiar el pasado, si pudiera haber estado allí para ti durante todos esos años, lo haría sin dudarlo. El dolor de haber perdido a mi hija, de no haber podido protegerla y cuidarla, ha sido la carga más pesada de mi vida. Marta sintió una mezcla compleja de emociones. Dolor por los años perdidos, ira hacia la madre que nunca conoció y una esperanza frágil pero creciente de que finalmente podría tener una familia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Luis se acercó a su escritorio y sacó una tarjeta de visita. He hecho una cita para mañana por la mañana en un laboratorio médico privado. Pueden realizar una prueba de paternidad y tener los resultados en pocas horas. Si estás dispuesta, podríamos ir juntos y finalmente saber la verdad con certeza absoluta. Marta tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era un paso definitivo, un punto sin retorno. Una vez que tuvieran los resultados, sus vidas cambiarían para siempre, sin importar cuál fuera el resultado. Y si la prueba confirma que soy su hija, ¿qué pasaría entonces? Luis la miró con una intensidad que ella nunca había visto antes. Entonces, dijo con voz firme, pasaría el resto de mi vida tratando de compensar todos los años que perdimos, tratando de ser el padre que siempre debía haber sido para ti. Marta sintió un nudo en la garganta. La idea de tener un padre, de finalmente pertenecer a alguien, era algo con lo que había soñado durante toda su vida. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de que su vida cambiara tan drásticamente la aterrorizaba. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Luis asintió comprensivamente. Por supuesto, esto es mucho para procesar. Tómate todo el tiempo que necesites, pero Marta, por favor, no huyas de esto. No importa cuán aterrador pueda parecer, creo que ambos merecemos saber la verdad. Marta recogió los documentos del suelo y los sostuvo contra su pecho. Miró una vez más la fotografía de la familia, tratando de imaginar cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Puedo quedarme con estos documentos esta noche?, preguntó. Por supuesto, respondió Luis inmediatamente. Son copias, puedes quedártelas. Marta se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señor Luis, se corrigió la primera vez que había usado su nombre. Si esto es verdad, si realmente soy su hija, quiero que sepa que no lo culpo por lo que pasó. Entiendo que usted también fue víctima de las circunstancias. Luis sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido proteger a su hija, de no haber visto las señales de los problemas de Elena antes de que fuera demasiado tarde. Gracias, murmuró, su voz ahogada por la emoción. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Marta salió de la oficina con la mente en torbellino. En lugar de comenzar su trabajo de limpieza, se dirigió a una pequeña sala de descanso en el mismo piso y se sentó a procesar todo lo que había ocurrido. Era posible que finalmente hubiera encontrado a su familia. Podía creer que el hombre frío y distante para quien había estado trabajando era en realidad su padre, que había estado buscándola durante todos estos años. Mientras revisaba los documentos una y otra vez, Marta comenzó a darse cuenta de que independientemente de lo que dijera la prueba de ADN, algo fundamental había cambiado en su vida. Por primera vez en su existencia, alguien la había estado buscando. Alguien había llorado por su ausencia. Ya no era solo Marta la huérfana, la empleada de limpieza invisible. Ahora había la posibilidad de que fuera Marta Luis, la hija perdida de un hombre exitoso que nunca había dejado de amarla. La prueba del día siguiente determinaría la verdad, pero Marta ya sa. Marta no durmió ni un minuto esa noche. Pasó las horas revisando una y otra vez los documentos que Luis le había entregado, comparando fechas, leyendo cada detalle de los informes de servicios sociales. Cada palabra parecía confirmar lo que Luis había sugerido. Ella podría ser realmente su hija perdida. Cuando llegó la mañana, Marta se miró en el espejo de su pequeño baño.
Sus ojos verdes, que siempre había considerado su característica más distintiva, ahora parecían contarle una historia diferente. Eran los mismos ojos verdes de la bebé en la fotografía, los mismos ojos que Luis había llorado por perder. El laboratorio médico estaba ubicado en una zona elegante de la ciudad, muy diferente del barrio humilde donde Marta vivía. Cuando llegó, Luis ya estaba esperando en el estacionamiento, paseando nerviosamente junto a su coche. Al verla, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Marta, dijo acercándose a ella, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Marta asintió sintiendo mariposas en el estómago. También es difícil para usted, respondió notando las ojeras bajo sus ojos que indicaban que él tampoco había dormido. Dentro del laboratorio, el proceso fue sorprendentemente simple. Un técnico les explicó que tomarían muestras de sangre de ambos y que los resultados estarían listos en pocas horas debido a la urgencia que Luis había solicitado y pagado. Mientras esperaban, decidieron ir a un pequeño café cerca del laboratorio. Era la primera vez que estaban juntos fuera del ambiente de trabajo y ambos se sentían extrañamente nerviosos. Marta, comenzó Luis después de ordenar sus bebidas. Independientemente de lo que digan los resultados, quiero que sepas que estos últimos días han significado mucho para mí. Por primera vez en años he sentido algo parecido a la esperanza. Marta removió su café distraídamente. He estado pensando toda la noche, dijo, sobre todo lo que me contó sobre mi infancia, sobre las preguntas que siempre tuve sin respuesta. El doctor, un hombre mayor con una expresión amable pero profesional, los invitó a sentarse en su oficina antes de entregarles los resultados. Señor Luis, señorita Marta, comenzó el doctor sosteniendo un sobre sellado. Los resultados de la prueba de paternidad han sido analizados múltiples veces para asegurar su precisión. Luis tomó la mano de Marta inconscientemente y ella no la retiró. Ambos necesitaban ese contacto humano en ese momento crucial. Los resultados muestran, continuó el doctor abriendo el sobre lentamente, una probabilidad del 99,99% de que existe una relación padre e hija entre ustedes. Señor Luis, Marta es definitivamente su hija biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Luis apretó su mano con más fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Está completamente seguro?, logró preguntar Marta con voz temblorosa. Completamente, confirmó el doctor. Marta también comenzó a llorar, sintiendo como si una herida que no sabía que tenía finalmente estuviera comenzando a sanar. Papá, susurró la palabra saliendo naturalmente de sus labios por primera vez en su vida. Luis la abrazó entonces, un abrazo que había estado esperando dar durante más de 2 décadas. Ambos lloraron en los brazos del otro, sintiendo como si todas las piezas rotas de sus vidas finalmente estuvieran encontrando su lugar. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para ambos. Luis inmediatamente tomó medidas para cambiar oficialmente el apellido de Marta a Luis y para incluirla en todos los documentos legales como su heredera legítima. Pero más importante que los aspectos legales era la conexión emocional que estaban construyendo. Marta se mudó de su pequeño apartamento a una hermosa casa que Luis compró para ella, en un barrio seguro y agradable. Sin embargo, él no presionó para que vivieran juntos inmediatamente, entendiendo. Marta decidió dejar su trabajo de limpieza, pero no porque Luis se lo pidiera. Él le había ofrecido cualquier posición en su empresa que deseara, pero ella quería algo diferente. Papá, le dijo una tarde mientras paseaban por el parque donde solían reunirse para almorzar, quiero estudiar. Durante toda mi vida he soñado con obtener una educación superior, pero nunca tuve los medios. Ahora que puedo hacerlo, quiero convertirme en trabajadora social. Luis la miró con orgullo. ¿Trabajadora social? Sí, respondió Marta con determinación. Quiero ayudar a otros niños que están en la situación en la que yo estuve. Quiero ser la persona que yo necesitaba cuando era pequeña. Luis sintió que su corazón podría explotar de orgullo. Su hija no solo había sobrevivido a una infancia difícil, sino que había emergido como una persona compasiva y fuerte que quería ayudar a otros. Pagaré todos tus estudios, dijo inmediatamente. Y cuando te gradúes, si quieres, podemos... Los meses pasaron y la relación entre padre e hija se fortaleció de maneras que ninguno había esperado.
Luis descubrió que Marta había heredado su mente para los negocios, pero también tenía una calidez y empatía que él había perdido durante sus años de dolor y búsqueda. Marta, por su parte, vio más allá de la fachada fría de empresario exitoso y descubrió a un hombre que había sido quebrado por la pérdida de su familia, pero que nunca había dejado de amar. La historia que había comenzado con lágrimas en una oficina vacía había terminado con risas en una casa llena de amor. Marta había encontrado no solo a su padre, sino también su lugar en el mundo. Y Luis había descubierto que a veces los finales más hermosos llegan disfrazados de nuevos comienzos. La fotografía, que una vez había sido fuente de dolor, ahora ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea, rodeada de nuevas imágenes de una familia que había sido rota, pero que ahora estaba completa. Y cada noche, antes de dormir, tanto Marta como Luis daban gracias por el milagro que los había reunido y por la segunda oportunidad que la vida les había dado para ser padre e hija. En el fondo ambos sabían que todo había sucedido exactamente como debía ser. Marta había necesitado crecer fuerte e independiente para convertirse en la mujer compasiva que era, y Luis había necesitado experimentar la pérdida para valorar verdaderamente el regalo de tener una hija. Su historia no era solo encontrarse mutuamente, era sobre descubrir que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia y todas las circunstancias que puedan tratar de separarnos de aquellos que realmente nos pertenecen. Espero que te haya gustado la historia. También me encantaría saber qué te pareció esta historia. Cuéntamelo en los comentarios y ahora en pantalla. Está apareciendo otro video emocionante que seguramente te va a sorprender